Bueno, después de esta interesantísima comunicación que nos ha hecho el comandante director e Inmaculada Benítez, la responsable del Archivo y Biblioteca del Instituto Gráfico de la Marina, y que la verdad que a mí me despierta un interés enorme y seguro que vamos a colaborar a partir de ahora mucho más de lo que hemos hecho para futuros proyectos que el año que viene, Dios mediante, vamos a realizar. Bien, damos ahora la participación a la tercera ponencia de esta mañana. Y bueno, aquí a mi izquierda, a vuestra derecha, está el responsable, el jefe del departamento de la Cartoteca Histórica del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, del IECA, con sede en Sevilla. Él es Joaquín Cortés José. Y bueno, para un amigo, antes que nada, un eterno colaborador siempre. Y bueno, para todo este archivo, para toda esta institución, es un lujo que hayas podido responder siempre que hemos pedido colaboración a Joaquín y al IECA y a la Cartoteca. Hemos tenido siempre un sí por respuesta. Y bueno, hablar de cartografía, hablar de mapas y planos, tenía que estar el IECA y tenía que estar la Cartoteca Histórica, si no esto indudablemente quedaba cojo. Y bueno, ¿qué hablar de Joaquín? Que seguro mucho conocéis. Es una persona que, bueno, emprendió este proyecto hace ¿cuántos años, Joaquín, de la Cartoteca? 35. 35 años. 35 años y que la ha levantado y la ha hecho una referencia nacional seguro, internacional también, y que bueno, y que ahora pues llega tu etapa también de jubilación, ¿no? En breve, pero que seguro que va a seguir colaborando, y además cuenta conmigo, que te voy a seguir dando el coñazo para pedirte colaboración, porque bueno, tu experiencia, tu formación, tus conocimientos y la colección y el conocimiento de la colección cartográfica de Andalucía indudablemente es fundamental, ¿no? Entonces, bueno, Joaquín nos va a hablar de los fondos y servicios de esta cartoteca histórica del IECA y bueno, no te quiero entretener más, te quiero dar todo el tiempo posible porque seguro que nos vas a deleitar con todos los fondos, con todos los conocimientos que tú tienes y que tu centro atesora. Te voy a... Ya fue. Perdóname, estoy poniendo el cronómetro. Lo había puesto en 50 horas, pero yo creo que lo voy a hacer antes. Voy a intentarlo hacerlo antes porque realmente... ¡Qué fuerte! A ver si la máquina... Para poder ir al baño inventa eso. Hace una paradita. Bueno, muchas gracias, Santiago. Muchas gracias, Santiago, por tu presentación. Muchas gracias a la Delegación de Cultura por permitirnos participar en este acto, en esta jornada que siempre pues son provechosas. A veces podemos hacer una intervención un poquito más densa o menos densa, pero estoy seguro que, aunque salgamos de aquí cansados, pero al final decimos, pues mira, al final le hemos buscado un poquito proyecto de provecho de lo que hemos echado aquí. No tiene ni que decir de que me es muy grato estar aquí en Cádiz, estar aquí en este marco del Archivo Histórico Provincial y de recordar todo el trabajo que hemos hecho en el marco de esta provincia. A ver si funciona esto. Ahí está. Sin más preámbulos, quiero entrar en definir un poco qué es la cartoteca del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, que en realidad es una colección, como os pongo ahí, de micrográfica digital
micrográfica y digital de mapas, planos y dibujos. Y ahí, en esas dos palabras, micrográfica y digital, un poco se comprime toda la historia de estos 35 años que hemos estado trabajando. Hemos ido desde el microfilm, como única técnica de reproducción fiable y segura y menos agresiva para la documentación histórica, hacia la técnica digital, que cuando empezamos estaba muy en pañal, muy en pañal. Parece que tiene esa la fechita. Este resume un poco. Nosotros hemos estado en más de 1000 archivos y bibliotecas, tanto a nivel nacional, tanto a nivel de Andalucía como a nivel nacional. Incluso hemos ya picoteado, porque no se puede decir de otra manera, en bibliotecas y archivos europeos, incluso de Estados Unidos, ¿no? Esa colección actualmente de mapas catalogados se elevan a unos 162.000 mapas, planos y dibujos, como yo siempre suelo decir, y porque siempre ha sido un poco ese tipo de documentación, la documentación gráfica en general, la que nos ha interesado para la cartoteca, para esta colección, y ahora después os voy a explicar por qué, ¿no? Eso se ha reproducido inicialmente en 180.000 microfilm, tarjetas de apertura de ventanas de 35 milímetros, que era el microfilm más grande que existía y que nos daba fiabilidad, en blanco y negro, por supuesto, solamente en blanco y negro, no tiene grises. El microfilm sabéis que es blanco y negro solamente, aunque luego se puede simular el gris. Y actualmente tenemos digitalizadas en color unos 192.000 mapas también, digitalizados en color. La diferencia, por supuesto, como veis, entre lo que es la digitalización y lo que es la catalogación, es porque os podéis imaginar que los mapas no son siempre de una sola hoja, ¿eh? Hay mapas que pueden llegar a tener hasta cerca de 200 hojas, en función del tamaño y de la escala. Pero, ya que estamos en una jornada de archivo, os quiero hacer hincapié en este hecho. De esos 162.000 mapas que hemos catalogado, de esos mapas y planos, yo creo que está entre el 80 y el 85% son procedentes de archivos. Fundamentalmente, la información que hemos buscado, iniciamos el trabajo en archivo, continuamos el trabajo en archivo, y la documentación impresa en cartografía es una documentación ya mucho más elaborada, publicada por distintos organismos, primero organismos productores de cartografía y luego organismos, pues series de publicaciones pues adscritas a editoriales o a lo que sea. Pero aunque sea un organismo productor de cartografía impresa, como el que hemos visto en el Instituto Hidrográfico de la Marina, siempre hay un manuscrito por detrás de ese mapa. Siempre hay una documentación previa, minutas, parcelarios, etcétera, que luego son la base con la que se reelaboran esa información y se imprime y se edita. Luego, la documentación es fundamentalmente de archivo. El objetivo, inicialmente, cuando en 1987 se inicia este proyecto dentro de la Consejería de Obras Públicas y Transporte, el propósito era dotar a nivel interno de la Consejería de un volumen de una información gráfica que sirviera de apoyo al planeamiento territorial que se estaba en ese momento trabajando en la Ley de Ordenación del Territorio, que todavía no se había publicado, no se había hecho la Ley de Ordenación del Territorio, y servir también de apoyo para el planeamiento urbanístico que se estaba haciendo, la ley del suelo del 75, luego reformada en el 80 y tanto. Entonces, ese planeamiento urbanístico necesitaba también saber primero, y el territorio igual, saber primero qué había antes de lo que tenemos ahora, cómo era el territorio, cómo era esa ciudad antes de lo que tenemos ahora. Y esa información la podíamos tener descrita literariamente por distintas fuentes, pero la información gráfica, la memoria del territorio, estaba en los mapas. Y los mapas, teniendo una secuencia de mapas suficiente, podíamos irlos superponiendo
y como si fuera en arqueología, viendo los distintos estratos, ver cómo había evolucionado esa ciudad, cómo había evolucionado ese territorio, siempre que tuviéramos suficiente información. ¿Qué mapas? Sabíamos que no teníamos mapas de Andalucía. En aquel momento, en el año 87, no teníamos ningún mapa de Andalucía para poder trabajar sobre él a nivel de ordenación del territorio. El único que teníamos era el mapa topográfico nacional, a escala 1.50.000, y había una serie que estaba ya bastante avanzada, que era la 25.000. Pero no teníamos todavía un mapa de escala humana. Nosotros hablamos en cartografía en Andalucía, hablamos de escala humana cuando hablamos del 10.000. En el 10.000 sí se puede representar todos los fenómenos, todas las manifestaciones humanas a una escala legible e inteligible, mientras que en el 50.000 y en el 25.000 hay mucha información territorial que está muy generalizada, no se observan los detalles. Y el 10.000, por eso decimos que tiene escala humana, porque se pueden representar casi todos los fenómenos a nivel territorial y urbano. Pero además no sabíamos qué cartografía había previa. Se sabía por los archivos que habían fondos históricos, pero además la cartografía siempre se ha caracterizado por ser una documentación muy dispersa. Cada organismo, cada centro que producía un archivo municipal tenía su sección de obras públicas, su sección de proyectos de obra, su sección de canalizaciones, sus secciones, pero esa información estaba formando esas secciones, pero inconexas, sin tener relación con las otras. Además, tampoco sabíamos qué información territorial de base se había producido, ¿no? Entonces fue cuando nos planteamos, y luego aparte la documentación cartográfica tiene otra connotación negativa. Es documentación incómoda, porque generalmente suelen ser documentos muy grandes, muchos de ellos difíciles de almacenar, hay que tener instalaciones apropiadas, cajoneras, planeros, y muchas veces cuando llegábamos a algunos archivos, pues nos la encontrábamos arrinconada, amontonada, en las condiciones menos óptimas para su conservación. Tuvimos la suerte de que cuando empezamos este proyecto, en muchas provincias de Andalucía se habían iniciado el censo de archivos. Entonces, las diputaciones provinciales, los archivos o los archiveros de las diputaciones provinciales tenían a personal censando los archivos municipales y conociendo y ordenándole, ayudándole a ordenar esos archivos municipales siempre que tuvieran personal dedicado a ello, a organizarse. Entonces, nosotros aprovechamos eso que se llama esa sinergia, ¿no? Y aprovechamos para ir a esos archivos, aprovecharnos ya los que estaban ya más o menos organizados, ya sabíamos el contenido y habían ya establecido sus unidades de instalación, se habían ya definido las secciones de ese archivo, la de obras públicas, la de bienes, obras de particulares, etcétera. Y entonces empezamos a catalogar en esos archivos. Más de 100 personas han colaborado o han trabajado para la cartoteca. Y hoy me he llevado además una grata sorpresa, que por ahí empezaba saludando, dando esa sensación de alegría de estar aquí, porque me he encontrado precisamente a dos personas que trabajaron con la cartoteca, para la cartoteca, catalogando precisamente aquí en la provincia de Cádiz y en la ciudad de Cádiz. Hay más gente, pero hoy parece ser que no han venido hoy, no se han enterado, ya se han retirado del mundo de los archivos, afortunadamente. Trabajaron geógrafos, trabajaron antropólogos, trabajaron historiadores, trabajaron arquitectos incluso, y todas esas personas que tenían una cierta formación o un bagaje informativo de cómo manejar un mapa son los que trabajaron en el proyecto de la cartoteca. ¿Y qué se buscaba? Tuvimos que establecer unos criterios. Partíamos de obras públicas, partíamos de que estaba enfocado el proyecto al territorio, a la información territorial y a la información urbana. Luego establecimos unos criterios de escala, no podían ser mapas de escala superiores a escala 1.500, porque ya a partir de la escala 1.500 ya estamos hablando de planos de arquitectura. No obstante, sabéis que hay planos territoriales a escala 1.300, incluso en ese caso se recogía igualmente, pero se establece un criterio límite, escala.
Fecha, 1970, en aquel momento se decidió 1970. Fuera de todo criterio de las cartotecas. Las cartotecas, sabéis que la cartografía antigua se estableció hasta 1899. A partir de 1899 se considera todo cartografía moderna. Pero nosotros un poco rompimos con ese criterio porque no éramos ni pretendíamos ser una cartoteca convencional. Vuelvo a decir, nosotros somos una colección. Lo que estábamos buscando era información plano para formar una colección que con un uso determinado. Temática, toda la temática territorial urbana. Actualmente, pues no sé si podemos tener unos cerca de 950 temas diferentes que pueden contener la información que pueden contener esos mapas, ¿eh? Desde la topografía a la geología, a tema parcelario, tema catastral, tema de cultivo, caminos, planimetría, nivelaciones, etcétera. Todo información que tuviera una expresión gráfica, todo tema que se pudiera representar gráficamente en aquellas épocas, ¿eh? Hoy en día sabéis ya que cualquier información es susceptible de territorializarla en cuanto que se le puede dar una georreferenciación determinada. Pero eso ha ido evolucionando a lo largo prácticamente de la segunda mitad del siglo XX para adelante, ¿no? Y esos fueron un poco los criterios con los que se empezó a trabajar. Empezamos a catalogar mapas. Había mapas, por supuesto, había mapas impresos procedentes de bibliotecas, y había mapas, como veis ya, estos son mapas del Instituto Geográfico y Catastral Nacional, perdonad. Estos son precisamente cartografías, en parte son parcelarios, cartografía histórica procedente del Centro Geográfico del Ejército, etc. ¿Qué criterio establecimos? Porque dijimos, pues venga, llamamos primero al Archivo Histórico Provincial de Cádiz. No, planificamos un poco qué queríamos buscar. Primero, la documentación más antigua que pudiéramos encontrar, la documentación gráfica más antigua, y de ahí ir a la moderna. ¿Por qué? Entre otras cosas porque podíamos encontrar muchas duplicidades. Si empezamos a trabajar en los archivos que tenían la documentación más antigua a nivel nacional, siempre íbamos a tener una garantía de que cuando me encontrara una más moderna, que ya había visto en otro archivo más antiguo, sabría que habría una duplicidad. Eso fue un criterio que tuvimos así al principio, ¿no? Pero, perdonad el majestático, era yo el que decidía eso, pero bueno, que empezamos por los archivos más antiguos. Simancas, Archivo Histórico Nacional, los que tenían la documentación más antigua sobre el territorio. Y de ahí pasamos y llegamos a los archivos. Había archivos municipales que también tenían cierta antigüedad, pero no se caracterizaban por no llegar, porque sabéis que el tema de la archivística tiene una evolución y van apareciendo. ¿Dónde nos encontramos información más antigua en un archivo que no fuera nacional ni municipal? En los nobiliarios. Tenéis aquí en Cádiz el archivo de Medinasidonia, ¿no? Y ahí tenemos documentación del siglo XIV, tenemos pequeñas expresiones gráficas del siglo XIV y tenéis, fantástico, ¿no? Entonces fuimos visitando todos esos archivos, ya os digo, primero nacionales, municipales, nobiliarios, y de los últimos archivos donde entramos fueron en los históricos provinciales, porque en aquella época en algunas provincias estaban todavía cerrados o casi en formación. Cádiz estaba ya, por supuesto, ¿eh? Cádiz estaba ya funcionando. Entonces fuimos entrando así hasta que conseguimos luego entrar en los archivos nobiliarios, etcétera. Había otro organismo importante que tenían una riqueza desde un punto de vista cartográfico muy relevante, que son los archivos de los organismos productores de cartografía. Instituto Geográfico Nacional, Instituto Geológico, Hidrográfico de la Marina, Centro Geográfico del Ejército, Servicio Histórico Militar o Instituto de Historia y Cultura Militar. Y entonces estos archivos cartográficos tenían además una calidad, además en su cartografía, y una excelencia de diseño,
envidiables, ¿no? Son los mapas más bonitos, algunos he enseñado antes, ¿no? Pero fijaros bien, nunca hemos pretendido de tener los mapas más bonitos de Andalucía, aunque tengamos por ahí un libro que hemos publicado, que es la imagen cartográfica de Andalucía, donde aparecen preciosidades, ¿no? Tanto manuscritas como impresas, ¿no? Lo que pretendíamos era tener la información sobre el territorio más fiable. Y los mapas de archivo, los mapas de vuestros archivos, si sois archiveros municipales o del Archivo Histórico Provincial, los mapas de archivos tienen esa información sobre el territorio. A veces no tienen la precisión geométrica que podríamos desear desde un punto de vista. Muchas veces hay gente que desprecia, eso es un croquis, no. Fíjate bien que a lo mejor estás encontrando ahí la información que estás buscando, aunque haya sido croquizada y no tenga un valor geométrico y cartográfico preciso. Pero lo importante no es el dato, lo importante no es el mapa, ni el diseño, ni eso, es la información que contiene ese mapa. Y eso es, y sobre todo, la referencia. En el primer proyecto que hicimos fue un proyecto metodológico. Yo me fui a los archivos, me fui a India, que lo tenía al lado, me fui a Simancas, me fui a la Biblioteca Nacional y busqué cuáles eran los métodos de describir los mapas, ¿no? En biblioteca no tenían problema ninguno, tenían el formato MAR, que le venía perfectamente a los libros. En archivo eran reticentes a utilizar ese formato. Sabéis que en el archivo el mapa es un documento y el documento a nivel descriptivo no se llega nunca a ese nivel. En los archivos se inventaria. El mapa aparece en el inventario del archivo, pero simplemente como un documento más asociado a un legajo, a una unidad de instalación, etcétera, ¿no? Había archivos que ya tenían hechas sus propias colecciones. Habían tenido el criterio de ir haciendo colecciones facticias, sacando los mapas que estaban, primero aquellos que no estaban incluidos en legajo ni en expediente, y aparte los mapas que, estando incluidos ahí, su plegado estaban ya deteriorando y no permitían mucho pliegue y despliegue, ¿no? Entonces se habían creado esas colecciones facticias que sabéis vosotros, que es lo que generalmente solemos encontrar en los archivos, ¿no? Entonces, a mí los archiveros, además, estamos hablando de 1987, 88, el tema de la archivística estaba todavía muy rígida, ¿no? Todavía un poquito, no está tan flexible, pero bueno, ya hoy en día hay como una amplitud más de mira, ¿no? De cómo. Pero afortunadamente me encontré archiveros que me decían: Joaquín, el mapa hay que describirlo en un formato internacional, aceptado. Desafortunadamente, archivo nunca va a llegar a ese nivel de la descripción documental, porque no es su objetivo, no es su propósito, pero si tenemos mapa tenemos que describirlo en un lenguaje internacional, que podamos intercambiar esa información. Y entonces me apuntó a que decía, bueno, hay que irse a un formato internacional aceptado, donde si bien la mayoría de los campos me sobraban, porque a nivel de documentos de archivo había mucha información relacionada con ediciones, impresiones, reimpresiones, editores, no sé cuántos, que no lo iba a utilizar para nada, pero sí había los elementos básicos que yo tenía que tener, que eran, primero, los elementos de descripción física de un mapa, fundamental, la cronología de ese mapa, que aparecería en edición, pero como una fecha, porque a veces no aparecía ni el lugar donde se había hecho el mapa, y la responsabilidad del mapa, si tuviéramos la suerte que estuviera firmado, o bien en el expediente mío, y sobre todo, la asignatura. El mapa, incluso me decían, Joaquín, ¿cómo puedes describir un mapa sin describir el expediente? Mira, yo te voy a describir el expediente como asignatura. Yo no te voy a poder describir el expediente entero, pero el mapa sí está asociado a un expediente. Luego, lo que le interesa al investigador es saber que esto lo puede encontrar, el original de este mapa lo puede encontrar en este expediente. Entonces, sí, un poco todas las personas que trabajaron catalogando, para ello era algo fundamental el poner la referencia exacta donde se encontraba el mapa. Mi sorpresa fue cuando algunas referencias exactas de donde se encontraba el mapa eran enmarcadas en el despacho del secretario. Entonces había originales que el secretario pues, le había gustado, el secretario lo que fuera, ¿no? Le había gustado, se lo habían marcado y se lo ponía detrás en la espalda. Claro, cuando llegaban allí le decía, pues ese mapa lo quiero catalogar, quiero decir.
Entonces, el secretario se ponía así un poquito, bueno, ya veremos, vamos a ver si... Pero al final se catalogaba. ¿Qué había pasado? Que en muchos casos esos mapas habían perdido su referencia de donde se habían sacado, porque el señor que fuera no había tenido la precaución de ponerle una pegatina o en el expediente dejar un testigo, que es lo que se debe de hacer, ¿no? Entonces, bueno, esas son un poco las casuísticas que nos dieron, que dieron lugar a eso. Pero saber que esa información está ahí y algunas veces llegábamos al archivo y por las razones que sean, habíamos catalogado, la fase establecíamos primero una fase de inventario, iba un equipo primero sabiendo cuál era el fondo de ese archivo o de esa biblioteca, se inventariaba, se hacía un listado, pues mira, este plano se ajusta a los criterios que hemos establecido. Y después de ahí se pasaba a la catalogación. Iban ya los catalogadores, que podían ser las mismas personas u otras, los catalogadores. Y luego ya, cuando yo ya tenía ya esa catalogación, la tenía más o menos corregida, aceptada, iba una empresa que era la que se dedicaba a reproducir esos mapas mediante microfilm y posteriormente digitalmente. Bueno, en ocasiones llegábamos y los mapas ya no estaban en su sitio. Bien porque se habían cambiado, porque se habían cedido, porque alguien se lo había llevado, o bien porque el mapa que estaba colgado en el despacho del señor pues había desaparecido y ya no estaba allí. No se sabe eso. Entonces hay muchos mapas que a veces, pero sí teníamos por lo menos la referencia de que estaba en el legajo 314 de la sección tal y de tal tema, ¿no? Pues esas son un poco la incidencia. Y esto a su vez pues se insertó en un sistema de catalogación, como ya podéis imaginaros, con una base de datos principal y luego una serie de bases de datos auxiliares de referencia, autoridades, toponimia, fundamental también en temas de cartografía. Con el Instituto de Patrimonio de Andalucía siempre hemos tenido colaboración y ellos crearon un tesauro de patrimonio que también gracias a que estábamos utilizando sistemas equivalentes, lo convertí y lo integré dentro del sistema de consulta. Actualmente ya no está operativo porque son tesauros más duros para el personal y no... Al fin, bueno, pero está ahí. Imágenes, sistema de usuario. La cartoteca en principio iba a ser una cosa interna, nada más que para obras públicas. Pero prácticamente cuando empezaron a llegar las primeras reproducciones, se fue extendiendo por la administración primero y después llegó a la universidad y ya todo el mundo empezó a decir, hombre, y eso no se podía consultar, eso yo no podía tener una reproducción. Entonces tuvimos que incluso establecer convenios con los organismos propietarios de la documentación. Nosotros nunca nos hemos traído originales ni hemos pretendido tener originales, nunca. Lo que queríamos tener era la información y la imagen de ese mapa, pero no los originales. Los originales estaban en los archivos. Y una de las cosas que hacíamos era que a los archivos, a la biblioteca, le dábamos siempre una reproducción, la catalogación si nos la pedían, y una reproducción de ese mapa en soporte microfilm y luego ya cuando lo digitalizamos en digital. Pero nunca hemos pretendido tener originales. Entonces, sí había que establecer convenios. Teníamos ya documentación del Archivo de India, teníamos documentación de la Biblioteca Colombina, teníamos documentación y era un poco sensible a que los mapas todavía en aquella época, de los años 90, todavía no habíamos entrado en el 21, estábamos en el 20, había una cierta reticencia a que tú le dieras a un mapa sin yo saber que se lo has dado, ¿no? Y con qué condiciones se lo da, ¿no? Entonces se establecieron unos sistemas de consulta en el que el usuario debía de firmar, debía de aceptar una serie de condiciones para ese uso. Que no se fuera a un mercadillo a hacer reproducciones y al mercadillo a vender mapas, ni cosas de esas que se lo pudiera ocurrir, ¿no? Si iban a reproducirlo en un libro, tenían que pedir permiso, no a nosotros, a los propietarios del documento. Si iban a hacer una exposición y querían reproducirlo a tamaño real, tenían que pedir permiso y aceptar las condiciones de la Biblioteca Nacional
del archivo histórico provincial o de lo que fuera. Eran ellos los que tenían que decirle las condiciones del uso de ese documento, no nosotros. Nosotros se lo prestábamos y le pedíamos que nos firmara comprometiéndose a ese uso, ¿no? Y fuimos firmando convenios con todas esas bibliotecas y archivos para que no hubiera ningún problema y siempre aceptando las condiciones que ellos tuvieran. Incluso tenemos mapas que son de uso restringido. El usuario puede ver la imagen dentro de la cartoteca, pero no puede llevársela nunca. ¿Quiénes son, por ejemplo? Biblioteca Nacional de París, la British Library, Biblioteca de Viena. Empezaron. Ahora ya, afortunadamente, veo que están colgando ya su digitalización y ya lo que hacemos, que esos mapas que teníamos de uso restringido, lo que hacemos ahora es que en la base de datos hay una opción de poder entrar a la URL del archivo original, con lo cual yo de la Biblioteca Nacional de París no le voy a dar el cresque, sino que tú vas a poder entrar mediante la URL en la Biblioteca Nacional de París y bajarte el cresque como te dé la gana, pero aceptando las condiciones que te está poniendo la Biblioteca Nacional de París, que ya afortunadamente no son ninguna. Te dan permiso para hacerlo, a no ser que quieras hacer una reproducción grande y necesite una reproducción de ultra alta calidad, generalmente ya no te pone ninguna condición. La Biblioteca Nacional de Viena, con todos los Wingaerde, todos los mapas del siglo XVI, ya lo tienen colgado del tirón, en colores, escaneado a una calidad impresionante, y la gente ya se lo descarga y ya no tienen que aguantar a los permazos que estábamos siempre pidiendo. ¡Ay, que vamos a hacer una exposición en Cádiz, mándame! ¡Que vamos a hacer una exposición en San Lucas, mándame! Y ya dirán, venga, llévatelo ya. Incluso los Piri Rey, que ahora quizás veamos algunos, los Piri Rey, que hay una colección en la Universidad de Bristol, pues resulta que igual, al final nos han dado, han dicho, toma, pero es que nos han dado lo de Andalucía y lo del resto del mundo mundial. Aquí lo tenéis, descargároslo ya y no pedirme ya más cosas porque me cuesta. Es una cosa que está ya tan difundida, afortunadamente, la información gráfica y como se está ya tan difundida que no hace falta tener tanta de esto. Bueno, estas son las tarjetas, así, esto es las imágenes que salen de esos microfilm, simulando escala de grises, y la diapositiva igual. Aquí tenéis, por ejemplo, este es el de... bueno, ahí está puesto, del Teixeira, ¿no? Este que se descubre en la Biblioteca Nacional de Viena. Este es el mapa de los jesuitas, que está en la Biblioteca Nacional de Madrid. Este es precisamente uno del... He dicho antes, no, es Baltimore, la Universidad de Baltimore, el que tiene una reproducción. Este es el Piri Rey, famoso ese Piri Rey, pero Piri Rey, que fue un cartógrafo que hizo mucho más cartografía que la que conocemos, esa que dicen que está la Antártida abajo y todas esas cosas, ¿no? Hizo mapas de toda la costa del Mediterráneo. He traído este concretamente, que se ve la parte de Gibraltar y Algeciras, allí se ve un poquito de Cádiz, poquita cosa, pero bueno. Estos son mapas manuscritos, las planimetrías que están en el IGN, ¿no? Como veis, los manuscritos, fundamentalmente, y eso tenemos mucho, son documentos de archivo. Desafortunadamente están mucho en blanco y negro, porque nuestro punto de partida fue el microfilm. La cartoteca tuvo un parón en el 2008. En el 2008 llegaron las vacas flacas, ya no había presupuesto, ya no había dinero, y se nos quedaron muchos archivos, como el Histórico Provincial de Huelva, Histórico Provincial de Granada, Histórico Provincial de Almería, alguna cosita en el Histórico Provincial de Córdoba, donde no pudimos digitalizar. Catalogamos, pero no pudimos digitalizar. Y yo insisto allí en el instituto de que la descripción está muy bien, fantástico, no sé, pero hoy en día tenemos que tener ya la imagen del mapa. Y si cuesta un dinero, pues hay que hacerlo. Si no, y la cartoteca hoy en día está en difusión, fundamentalmente. En difusión, pero no en producción. Bueno, lo primero que hicimos, divulgar esa información. Primero, no nos queríamos quedar con ella, publicamos catálogos impresos. Precisamente el de Cádiz fue el segundo que se editó.
claro, el más desfasado, el que tiene menos referencia actualmente. Si consultáis ese catálogo, es el que tiene menos referencia porque luego se han añadido mucho más, ¿no? Fueron ampliando. Esta fue la obra sobre igual que hicimos de cada una de las provincias, pensamos que había que hacer uno de toda la imagen de Andalucía general, y este es el tomo el libro gordo, como le decimos nosotros, de Andalucía. Luego también hicimos muchas exposiciones para divulgar, hicimos para divulgar esa información, y sobre todo estas exposiciones intentaban ser sobre todo como un escaparate para que se viera en el lugar, en la provincia, en la capital, en la ciudad donde se hacía esa exposición, un escaparate de los fondos que se tenían originales en ese lugar. Entonces siempre intentábamos que veníamos a Cádiz, bueno, pues veníamos al archivo histórico provincial, archivo municipal, dejarnos el original lo vamos a enmarcar y vamos a exponerlo en la exposición. No se trataba de exponer reproducciones, que era lo que teníamos nosotros. Sabíamos que estaba este mapa aquí, fantástico, sobre la ciudad de Cádiz. Sabíamos que en el puerto había una maqueta también fantástica con el fondo marino. Total, intentábamos siempre llevar los originales y solo originales, y así hicimos un recorrido por todas las provincias de Andalucía. Primero, ahí hay uno sobre el centenario de la muerte de Francisco Coello, un cartógrafo andaluz, que ahora el año que viene hace el bicentenario de su nacimiento y que también se va a hacer una serie de exposiciones. Se trajo una exposición que hizo el Instituto Cartográfico de Cataluña sobre la Guerra Civil, con unos fondos que habían comprado ellos sobre la Guerra Civil y de los que tenían mucho de Andalucía. Entonces, hicimos esa exposición, lo que era la matriz de esa exposición, nos la dejaron, la traímos a Andalucía, y lo que hicimos nosotros fue buscar documentación complementaria de una sección andaluza únicamente. Para eso, por ejemplo, tuvimos que ir al Archivo Histórico Militar de Ávila y nos traímos de allí pues muchas cartografías sobre ahí utilizamos reproducciones, ahí no nos dejaron traer los originales, pero bueno, sobre la Guerra Civil Española. Y bueno, y la imagen cartográfica, que fue también una de estos itinerantes que llegó a estar en 8 provincias. Publicamos carpetas y seguimos publicando carpetas, seleccionando los mapas representativos sobre esa provincia, etcétera, ¿no? Y luego, sobre todo, quizás fuimos también pioneros en la creación de la primera web con la base cartográfica, es decir, con la información cartográfica hicimos la web de la cartoteca. En principio solamente tenía la información y luego ya conseguimos asociarle las imágenes, ¿no? Es la primera versión, esta no es, esta es la segunda o la tercera versión de la web. Y fijaros cómo era yo digo siempre, el canuto por el que mandábamos la información, que Internet en aquella época estaba muy limitadito, que para poder ver las imágenes se dividían digitalmente en 4 pedacitos y mandaban cada pedacito. Entonces tú recibías tú veías aquí toda la pantalla, primero recibías este cuadrante, después este y después este. Y al cabo de 2 minutos conseguía ver el mapa entero. Luego ya podía ampliarlo, reducirlo. Pero es que el canuto de Internet en aquella época no tenía más capacidad, ¿eh? Y los de color ya ni te digo, eran todos en blanco y negro. Pero al final, afortunadamente, hicimos esta versión y ya deberíamos de tener una nueva versión donde mucho más amigable, mucho más fácil. Y si queréis como referencia podéis ver la de la Biblioteca Nacional o la del Servicio o la Biblioteca Digital de Defensa, donde podremos acceder a la información de mucho más ágil y más esto, no tan. Aquí se le exige mucho al usuario, es la verdad. Allí en el instituto dice es que cuesta mucho trabajo encontrar las cosas. Digo, claro, si tú no sabes cómo están los mapas descritos, no, pero el usuario un poquito experto sí sabe entrar en bases de datos, sí saben consultar por autor, sí saben consultar por lugar geográfico, sí saben consultar por intervalos cronológicos, sí saben consultar en texto libre utilizando operadores, pero si tú no eres usuario de esto, pues sí, es complicado, sí. Y entonces, bueno, ahora vamos a hacerlo ya mucho más amigable y mucho más. Se hicieron
Ya los libros llegaban a tener hasta 3 tomos, tenían los libros de los catálogos provinciales. Empezamos ya a trabajar en ediciones digitales. Conseguimos series, no voy a detenerme en las series cartográficas que tenemos, pero bueno, el mapa de los alemanes, el mapa de los americanos, la serie básica del mapa topográfico nacional, el 50.000, que el mapa topográfico nacional se llamaba en su origen, no era mapa topográfico nacional, es mapa topográfico de España. Lo que pasa es que luego, a partir de Franco, se le quitó lo de España y se le puso nacional, pero su origen era mapa topográfico de España. Así lo creó el Instituto Geográfico Nacional. Pero bueno, simplemente, pues esas son la serie con las primeras ediciones del mapa topográfico. Estas son los mismos catálogos impresos, los pasamos luego a digital, empezamos a pasarlo a digital. Lo que pasa es que solamente editamos 2 provincias, Sevilla y Málaga, y no editamos ninguno más porque no me gustó el resultado, simplemente, y no se dio. ¿Qué pasó luego? ¿Qué pasó? El siguiente paso. Ya estamos en la era virtual, ¿no? Estamos ya en la era virtual, la cartografía histórica se adhiere al mundo virtual. ¿Y cuándo nos adherimos al mundo virtual? Con la pandemia. Con la pandemia necesitábamos en difusión, necesitamos seguir en contacto con los usuarios de la cartoteca, porque cada uno estaba en su casa encerrado, pero podían seguir trabajando si nos incorporábamos. Teníamos la base de datos, que afortunadamente seguimos atendiendo las peticiones. Yo tengo por ahí una estadística de las peticiones que atendí yo desde casa. Era yo en ese momento el único que atendía esas peticiones, y se mantuvieron el servicio durante todo el periodo del confinamiento, ¿no? Y entonces, en el confinamiento, ya os digo, empezamos a atender al usuario y al mantenimiento de la cartoteca vía telemática. Ese mantenimiento y actualización de la cartoteca era la versión en la que estamos o a la que vamos a emigrar para el próximo año. Entonces, esa emigración la hice yo desde casa, en colaboración de mi compañera Lucía, que estaba corrigiendo también algunos datos, pero esa migración bruta la hice yo desde el sistema que teníamos nosotros en local hacia el nuevo sistema en la nueva base de datos en la que se iba a trabajar, ¿no? En la base de datos Postgre, que es en la que vamos a utilizar ahora. Luego fuimos hacia la inmunidad de rebaño. La inmunidad de rebaño yo le llamo cuando ya nos incorporamos al trabajo, puerta abierta, mascarilla, limitación de la gente que iba a trabajar. Entonces ya empezamos con la inmunidad de rebaño y empezamos ya a trabajar eso. Empezamos a trabajar en congresos, participamos en congresos internacionales, hicimos ciclos de conferencias online, ediciones digitales, exposiciones virtuales. Entre los congresos, concretamente, hay una serie que hemos incorporado hace ya un par de años, que es la cartografía rusa, ¿no? Una cartografía urbana rusa que localizamos y que nos la hemos traído para aquí, para Andalucía, y ahora incluso tenemos la cartografía territorial 100.000 y 200.000 hecha por los rusos en los años 70, es decir, durante la Guerra Fría. Levantaron cartografías de toda Andalucía y de ciudades y todo, además una cartografía con una precisión, está toda ya cargada en la base de datos, podéis consultarla ahí, solamente poniendo gov ruso, podéis acceder a toda esa cartografía, o si ponéis por ciudades, ¿no? Bueno, pues como yo había hecho eso, los rusos no me invitaron, bueno, fue una rusa la que me invitó a participar en este congreso, pero bueno, fue a través de la Universidad Autónoma de Madrid, un congreso que ellos hacen. Este era el segundo congreso de colaboración entre hispano-ruso, ¿no? Se hicieron ciclos de jornada online, ciclos no solamente de cartotecas, sino de temas de cartografía. Ahí tenéis, por ejemplo, ejemplos de ese tema, de las bases cartográficas de Andalucía, cosas que se estaban ya difundiendo de la red de la RAP, ¿no? de la red de posicionamiento. Ciclo de conferencias de cartografía histórica, concretamente con la edición de la cartografía histórica urbana, y se hicieron también ediciones digitales. Entre ellas se editaron 2 carpetas,
una sobre el tema de la Huerta al Mundo, aunque ya estaba publicada anteriormente, la hicimos en digital para que la gente pudiera acceder a ella y descargársela sin más, ¿no? Entonces, eso está ya incorporado a la página, a la visión, a la página de acceso a la cartografía histórica. Si pinchamos en el buscador, accedemos a la imagen esa del buscador en azulito que hemos visto antes. Pero podemos también acceder a la cartografía de la primera Huerta al Mundo o a la cartografía urbana de Andalucía. Si accedemos a la cartografía urbana de Andalucía, se puede acceder a la galería de imágenes, que se pueden ver los mapas y descargártelos con alta calidad. Podemos acceder, que aquí tenéis toda la galería de imágenes de todo el conjunto de las dos ediciones. Aquí tenéis la consulta de la imagen individual, desde donde os la podéis descargar. Esta concretamente es de la Huerta al Mundo, de Magallanes. Esta es de la cartografía urbana. Luego, además, tiene cada edición tiene un librito donde contamos y explicamos cada mapa, cómo es, y qué nos aporta para el conocimiento. Eso es fantástico de la Huerta al Mundo, ¿no? Y también hemos incorporado ahora una línea nueva de trabajo, que son las colecciones particulares. En Andalucía hay mucho coleccionismo, hay coleccionismo de cartografía histórica, ¿no? Entonces, estamos conociendo a esos coleccionistas y la mayoría de ellos nos están dejando acceder a sus fondos, catalogárselos. Si no lo tienen digitalizado, generalmente no lo tienen digitalizado, se lo digitalizamos y se lo damos, y ellos nos permiten colgarlo en la red, citándolos, por supuesto, ellos son los dueños de eso, y vamos a hacer unas páginas individualizadas de cada coleccionista para que se pueda consultar. Aparte, están incorporados ya a la base de datos principal, ¿no? Entonces, por ejemplo, Antonio Viñas de Roa es un coleccionista de Algeciras, de la zona de Algeciras. En paz descanse, porque murió antes de conocer la colección ya terminada, ¿no? José Manuel Rodríguez Hidalgo fue director, sigue siendo arqueólogo, director arqueólogo de Itálica, del conjunto arqueológico de Itálica, y tiene un fondo de estas personas que coleccionan imágenes, estampas, planos, fotografías. Tiene una colección en su casa impresionante. Entonces nos dejó acceder a ello y lo difundimos también con la idea, como se quiere crear, como se está ahora mismo siendo candidata de ser patrimonio de la humanidad, pues servir de apoyo. Antonio González Cordón, este es un enamorado también, ha fallecido, lamentablemente. Tenemos Antonio González Cordón, de la Bahía de Cádiz, un enamorado de Cádiz, de la Bahía, y todo su fondo que tiene él, el 99% de los mapas son relativos a Cádiz, a la Bahía de Cádiz y a su entorno. Exposiciones virtuales, ya que no podíamos ir a las ciudades a hacer exposiciones virtuales por aquello del confinamiento, pues cogiendo una aplicación sencillita, no muy compleja, hicimos esta posibilidad esto es interactivo, tú puedes moverte por aquí, ir viendo las exposiciones con las carpetas que habíamos hecho, moverte por aquí y poder ir viendo y consultando a ese nivel de detalle los mapas a nivel así de tipo expositivo. Y esto es una nueva idea que voy a decir, que ahora, recapacitando, me ha evocado una usuaria privilegiada que tenemos aquí, que trabaja en el tema de la arqueología submarina. Y ella estuvo hace ya mucho tiempo, buscando mapas para todo el tema de Cádiz, conocer los pecios, si aparecía información sobre los pecios, sobre los fondos marinos, y generar todo. Y entonces ellos me explicaban que cogían los mapas antiguos y le vertían ellos información, o lo interpretaban, y esa información la vertían o la reinterpretaban sobre el mapa antiguo. Bien, pues la verdad es que yo tenía eso ahí latente, y este año hemos tenido un posgraduado. El instituto tiene firmado acuerdos con la universidad, y vienen tanto estudiantes como posgraduados a hacer práctica o hacer lo que quieran hacer, ¿no? Y entonces, concretamente, Fernando Lobo, de geografía,
le propuse la siguiente idea. Vamos a coger mapas antiguos, vamos a digitalizar, están ya digitalizados, pero vamos a superponerle capas. La obsesión de todo el mundo cuando coge un mapa antiguo es digitalizarlo y adaptarlo a la forma actual al formato actual, es decir, a las proporciones o a la geometría actual de la cartografía. Una locura. Eso, los mapas antiguos no se ajustan hasta la geometría actual, prácticamente hasta principios del siglo XX. Es decir, el sistema de levantar los mapas del siglo XIX, XVIII, XVI, ya no os digo del XVI y para atrás, no tenían nada que ver con cómo se hace actualmente, ¿no? Entonces, yo le decía, digo, tenemos que hacer esto, pero no vamos a deformar el mapa antiguo hay que respetarlo. Deforma la capa vectorial del mapa moderno, que nos va a dar información sobre eso. Porque eso se entiende mucho mejor que si tú el mapa antiguo lo pones así y Cádiz aparece aquí y Almería aquí, porque esa es la geometría que tiene ese mapa. Entonces, con ese principio empezamos a trabajar en ello. Primero, cogimos una información estadística, y cogimos un mapa antiguo, un mapa serían los mapas provinciales de las provincias marítimas. Estos son del siglo XVIII, y cogimos esos dos mapas, los fusionamos, es decir, concretamente este ejemplo que yo voy a enseñar está compuesto de dos hojas de la provincia de Ayamonte y de la provincia de Sevilla, y tenía una información estadística, como veis ahí, una tabla estadística sobre la población, las barcas que habían o los barcos que habían asociados a esa población y las masas arbóreas. Estas provincias de marina se crean para aprovechar los recursos maderables para construir barcos, ¿no? Y entonces, todos los municipios que aparecen, que no son todos los de la provincia de Huelva, todos los municipios que aparecen te dan esos datos estadísticos. Entonces, seleccionamos 3 tipos de vegetación arbórea, ahí cogimos Ayamonte y Sevilla y lo unimos. Y cogimos la vegetación, la más homogénea, los tipos de vegetación más homogénea, concretamente los pinos, encina y alcornoque. Y hicimos diagramas de barra por municipio. Le metimos la capa, le superpusimos la capa de municipio, reajustamos un poquito esa capa vectorial, la reajustamos para que realmente cada municipio apareciera en su sitio, más o menos sobre el topónimo que aparecía ahí, que se identificaba Osuna, Lepe, Aracena, ¿no? Para que se adaptara ahí, y veis que ahí no se ajusta completamente, pero sí te da una idea de que estamos en Carmona o estamos en el municipio que sea. Y lleva asociado ese diagrama de barra que nos permite comparar esa información estadística que tú la ves el mapa y te cuesta trabajo interpretarlo, no sé, que vaya analizando uno por uno. Con esto te sirve, utilizando esta propuesta de investigación o de reutilización, esa es la idea de la que partíamos, reutilizar la cartografía antigua y extraerle y hacerla más legible esa información que contiene. Otra cosa que hicimos, pues los censos, coger los censos, el censo de Florida Blanca del siglo XVIII, y coger un mapa más o menos de la fecha a nivel nacional, a nivel peninsular, de la fecha de Florida Blanca. Y cogimos este mapa, que es de 1776, según me pongo las gafas, lo veo, no sé si os vais más claro. Vale, dice que ya se acabó el tiempo. Vale. Que hicimos eso exactamente. Y metimos las comunidades autónomas y las provincias. Y representamos por comunidad autónoma también mediante dos gráficas, mediante una de círculo y otra de barra. Otro ensayo que hicimos fue el calcular la longitud de red ferroviaria que existía en Andalucía en una fecha concreta. Cogimos un mapa de Andalucía que representaba la red ferroviaria, vectorizamos esa red ferroviaria a partir de ese mapa, le superpusimos las provincias de ese mapa y calculamos la densidad
de vías férreas que había en cada una de esas provincias. Y ahí veis una tabla, es decir, cada provincia aparece con un color, con la densidad de líneas férreas que tenía en 1929. Una información que estaba en el mapa, pero que tú, si yo te digo, calcula la densidad de líneas férreas, y dices, coño, ¿y cómo vamos a hacerlo? Gracias a los sistemas de información geográfica, a GVSI concretamente, que es el que estábamos utilizando aquí, podíamos hacer ese cálculo y salió fantástico, ¿no? Nos daba una idea de cuál era la asociación del tema de lo que podía suponer la densidad ferroviaria para el tema de la economía, la lectura ya que quisiéramos hacer. Otra opción más que podemos, que nos sirve para darle vida a los mapas. Los mapas no queremos que sean elementos de exposición, simplemente, objetos muy lujosos. Hay mucha gente que viene a la cartoteca a decorar su casa. Es que yo quiero uno para el salón. ¿Y qué quiere usted en el salón? ¿No? Hombre, que sea más o menos de 1,50 por 60. Bueno, ¿y qué? Así con colores verdes, que me haga juego con la cortina. Bueno, ponme ahí a ver lo que quiere. Hay gente que viene así, ¿no? Bueno, también la hay y están en su derecho, ¿no? Pero bueno, queremos que los mapas sean todavía útiles para el investigador y para el científico. Y ya este fue ya un tema de rizar el rizo, ¿no? En Sevilla tenemos una cartografía a escala 1:500 de Sevilla y de Triana. Y luego, a su vez, la periferia de Sevilla, en aquella época, está hecha a escala 1:2000. Bueno, sumando las distintas escalas, tenemos 102 hojas. Este hombre cogió las 102 hojas, las recortó, la unió con el sistema, la georreferenció y ahora hace un análisis de la evolución de las líneas férreas, de las vías férreas que había en la ciudad. Vías férreas, tranvía, ferrocarril o metro, o línea de metro. Entonces, ahí hace una comparativa de lo que había antes a lo que se nos ha quedado ahora, ¿no? Que prácticamente tenemos la línea de metro subterránea y la línea roja, que es la del tranvía, que va desde la Plaza Nueva hasta la calle, hasta la Facultad de Económica, hasta la Pirotecnia de Sevilla. Y, por supuesto, la línea férrea del ferrocarril, mientras que toda la red de tranvías que había en Sevilla y todas esas cosas han desaparecido. Bueno, pues ahí tiene también caracterizar esa red férrea que ha desaparecido. Y sin más, pues muchas gracias y a vuestra disposición.